Bien, de esta forma damos entonces inicio a la clase de hoy. Seguimos con el curso de apologética. La semana pasada había dado una introducción inicialmente y hubo algunos detalles que se me pasaron por alto que quisiera resaltar hoy. Cuando estudiamos apologética, primeramente vamos a recordar qué significa el término apologética. La palabra apologética tiene que ver con la defensa de la fe, pero esa defensa se hace a través de la razón, se hace a través de argumentos lógicos, a través de argumentos y de silogismos lógicos. Es decir, que tengo que utilizar mucho la cabeza para hacer esas cosas. Yo no argumento cuando soy apologista desde el punto de vista bíblico. Acuérdense que un apologista, cuando se enfrenta, por ejemplo, a un agnóstico, a un ateo, a un escéptico, a cualquiera de estos casos, nosotros no podemos documentar ni podemos argumentar desde el punto de vista bíblico, porque estaríamos cayendo en un argumento que en lógica se conoce como un argumento circular. Pues, un argumento circular es aquel argumento que tiene como característica principal el hecho de que se ejecuta dentro de un tema en particular y no sale de ese tema. Quería añadir algunas cosas a esta introducción que hice la semana pasada, que luego de revisar el audio me di cuenta que hubo algunas cuantas cositas que se me pasaron por alto. Este curso, primero y principal, estamos ante un curso que no es común ver dentro de las congregaciones, y no es común ver por algunas razones que les voy a explicar. Primero y principal, ya yo se los he escrito en varios artículos y ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos de esos artículos. Existe el prejuicio, la conjetura de que estudiar apologética es algo innecesario. Es algo innecesario porque ¿cómo es esto que uno tiene que aprender a estudiar ciertos tipos de cosas que ni siquiera son bíblicas? O cosas que apelan a la lógica, apelan a la filosofía, apelan a una serie de disciplinas que no son propias de la teología. Bueno, eso es una de las cosas que la gente esgrime cuando trata de argumentar en contra de la apologética. Lo otro es que se cree que esto es para la gente nada más puramente intelectual y que Dios, por tanto, esto es un ejercicio intelectual. Dios, como es espíritu, no es intelecto, entonces eso es como que una amalgama, ¿no? Es como que contradictorio. Entonces tenemos estos grupos de personas que, como siempre se los he dicho, hay un espíritu de antiintelectualismo que está operando en la iglesia posmoderna, cuestión que es contradictorio, pero es la realidad, que está haciendo eco en muchas congregaciones. Y este espíritu intelectualista básicamente se centra en el hecho de que no permite que las personas se preparen, que las personas estudien. Entonces tenemos un montón de pastores en los púlpitos que no tienen formación, y no, con formación no me refiero a que deban tener precisamente un título de teología o un título, qué sé yo, de filosofía, de ingeniería, de medicina. No me refiero a eso. Me refiero a que toda persona que se pare en un púlpito debe tener un mínimo de preparación. Un mínimo de preparación. ¿Ok? Y hoy, más que nunca, a nosotros se nos da mucho la oportunidad de ser autodidactas, porque solamente con el internet tenemos un universo de saber y de conocimiento al cual podemos ingresar con solamente hacer un clic, y no tenemos ni idea de las cosas que podemos aprender a través del internet. De manera que estamos en un mundo donde la información es pero tan vasta que es imposible hoy que alguien se entere sobre algún tema en particular. Yo quiero aprender a hacer, por ejemplo, una torta, yo que no sé nada de cocina. Quiero aprender a hacer un arroz, quiero aprender a hacer una torta, quiero aprender a hacer un filé miñón, qué sé yo, cualquier cosa de esa. Nada más me hace falta teclear algunas letras en el YouTube para poder conseguir 300.000 cursos que hablan sobre ese tema. Entonces, estamos en un tiempo donde podemos ser autodidactas. No es necesario en el sentido de que deba ser una obligación imperativa el hecho de que un pastor o las personas que están dentro de una congregación sean teólogos. Es lo ideal, sería mucho mejor que fueran teólogos, pero si no lo son, pueden ser perfectamente autodidactas. Pero la gente tiene, por razón de este espíritu antiintelectualista, tiene la idea de que estas cosas del intelecto y de la razón
y de pensar y de usar la cabeza no son espirituales. Y como no son espirituales y nuestra fe es una fe espiritual, entre comillas, entonces no es necesario que hagamos ese tipo de ejercicio. De hecho, hacerlo en algunos casos, en los casos más extremos, por supuesto, se considera como un acto carnal, se considera como un acto que no es propio de la fe cristiana y que de alguna manera nos aleja de los parámetros y de los patrones que establece la palabra del Señor. Pero ¿es eso cierto? Porque ahí es donde hay que hacerse la pregunta de método. ¿Es eso cierto? Ya yo en buenas ocasiones y no en más y no en no menos de, no sé, ya he escrito casi 40 artículos y he sido muy enfático en ese caso, en ese tema. En algunos artículos lo he tocado con mucha fuerza, en otros de manera muy superficial, pero lo cierto es que este tipo de tendencias existen. Y hoy más que nunca, acuérdense que estamos en el evangelio de hoy, es un evangelio postcristiano, postmoderno, un evangelio contemporáneo, un evangelio que le da más preponderancia al pálpito, al yo siento, que al escrito está. Y Yeshua en el desierto, cuando fue desafiado por Satanás, no lo venció diciendo yo siento de Dios. No, él lo venció diciendo escrito está, y citaba la palabra del Señor. Esa es la forma de nosotros defendernos ante el mundo. No es yo siento el pálpito, tuve un sueño, tuve una revelación celestial. Yo respeto todas esas cosas. Yo respeto quien crea que esas cosas puede Dios utilizarlas o no. Yo creo que sí las puede utilizar en momentos determinados. Pero esa no es la regla que Dios utiliza constantemente. O sea, Dios no constantemente está hablando audiblemente, Él no está dándole sueños a la gente todo el tiempo, como tenemos muchos hermanos que viven en esa pasión de que Dios todo el tiempo les está revelando cosas a través de un sueño, de una revelación especial que vino del cielo. Yo no digo que no puedan suceder, porque en la palabra se legitima todas esas cosas, pero en la palabra se ve por razones que son muy distintas a las nuestras hoy día. Nosotros hoy día no necesitamos de eso porque ya la palabra está escrita. Y cuando el canon de la Biblia se cierra, Dios deja de hablar conceptualmente. Cuando el canon de la Biblia se cerró con Apocalipsis, inicia en Génesis y termina en Apocalipsis, cuando se cierra ese canon, cuando se cierra esa revelación, ya Dios no tiene necesidad de seguir hablando desde el punto de vista conceptual. ¿A qué me refiero con conceptual? Doctrina. De manera que nosotros no podemos, por mucho que nos creamos tener sueños especiales, prescribir nuevas doctrinas, porque ya las doctrinas que debemos saber, todo está en la palabra del Señor. Entonces, no es necesario que yo esté teniendo esas super revelaciones. Y por ahí usted ha visto cómo han hecho marketing de eso, ¿no? Personas que se han dedicado, recuerdo para los tiempos cuando yo estaba graduándome, que estaba de moda una muchacha que supuestamente había tenido una revelación en sueños del infierno y después del cielo, y eso lo grabó en un video, y entonces ese video comenzó a rodar por las iglesias. Y por supuesto, como no es de extrañar, la gente que no conoce la palabra del Señor y que está lleno más de periquitos en la cabeza que de lo que la palabra enseña, comenzó a creer en esos cuentos de camino. Y eran cuentos de camino, lo digo porque todo lo que esa muchacha decía, en buena parte de lo que decía, quizás en el 90% como mínimo, eran cosas que eran totalmente fuera de contexto de la Biblia. Y yo no puedo afirmar que Dios me dio un sueño cuando ese sueño contradice la palabra del Señor. Yo no puedo afirmar que Dios me dio una revelación cuando esa revelación contradice lo que dice la palabra del Señor. Yo no puedo afirmar que Dios me habló audiblemente a mí cuando esa voz audible contradice lo que dice la palabra del Señor. Esto es algo básico, esto es ABC del Evangelio. Yo no puedo afirmar absolutamente nada que contradiga la palabra, porque cualquier cosa que yo pretenda afirmar que contradiga lo que está escrito en las líneas sagradas, pues entonces no estoy ante una revelación de Dios. Estoy seguramente ante la revelación del engañoso corazón del hombre. Ustedes saben que nuestro corazón es lo suficientemente engañoso para llevarnos a creer muchos pajaritos preñados. Y eso es algo que nosotros no podemos permitirnos. Yo escribí ayer en un estado
que nuestra fe no es una fe de emociones. Nuestra fe es una fe conceptual, es una fe que tiene una base conceptual, tiene una base, pudiéramos decir, casi científica desde el punto de vista del conocimiento amplio que se expresa dentro de la Sagrada Escritura. Y esto es algo que nosotros debemos tener claro. Por eso yo en el libro de Disfunciones conceptuales del cristianismo hay un capítulo que le dedico al tema de los sensores y los conceptos. ¿Somos sensoriales o conceptuales? ¿Qué es lo que salva? ¿Ser sensorial o ser conceptual? Yeshua, en el momento de sus tentaciones en el desierto, pregunto, ¿él fue sensacionalista o fue conceptual? Él fue conceptual. Él apeló ¿a qué? A los conceptos bíblicos. Apeló a la palabra de Dios, no a la sensación, no al pálpito, no a la experiencia personal, porque ese es el otro problema que tenemos, que muchas veces hacemos de nuestras experiencias personales con Dios dogmas. Entonces no, como a mí me pasó así, se supone que así le debe pasar a todo el mundo, entonces yo quiero imponerle de manera dogmática a la gente lo que a mí me ocurrió, la experiencia que yo tuve, porque según yo, eso es así. Y en eso hay que tener mucho cuidado. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, estos eran algunos de los elementos que quería añadir. Estos cursos de apologética se ven muy poco dentro de las congregaciones porque apelan al intelecto, apelan a tener que pensar, apelan a tener que estudiar una serie de disciplinas que si no las estudio va a ser complicado. Y es más, yo les voy a ser sincero, yo tengo años estudiando la apologética, y tengo muchísima literatura. Y yo todavía me considero ser apenas un aficionado en apologética. Yo no me considero un experto ni un profesional en esta área. Me considero un aficionado, alguien a quien le gusta la apologética e intenta hacer lo mejor posible el trabajo. Entonces, se los digo para que entiendan que este tema, en definitiva, es un tema profundo, es un tema, fíjense que la apologética es casi una disciplina dentro de la disciplina teológica. La pudiéramos ver casi como una disciplina aparte de la teología, porque es tan amplia, es tan extensa, que fácilmente pudiera ser toda una disciplina aparte de la teología, pero sabemos que está dentro de la teología. Bien, habiendo dicho esto, habiendo dado esta pequeña introducción y habiendo afianzado algunos puntos que se me habían pasado la vez pasada, quiero que entremos entonces en lo que quedamos la semana pasada. Acuérdense que estamos en algunas afirmaciones para aquellos que no estuvieron en la primera clase. Estamos estudiando algunas de las afirmaciones que se hacen allá afuera, socialmente hablando, que impugnan la idea de Dios. ¿A qué me refiero que impugnan la idea de Dios? Que no creen en Dios. Y como no creen en Dios, comienzan a armar una serie de teorías, de hipótesis y de argumentos que pretenden poner en descrédito lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que pretenden hacer. Por ejemplo, hoy vamos a ver una de esas. Fíjense lo que dice esta afirmación, que es una afirmación que se maneja dentro del mundo intelectual, pero no solamente dentro del mundo intelectual, sino dentro del mundo que sigue a los intelectuales y que de alguna manera se creen discípulos de los intelectuales del mundo. Dice aquí que cada religión ve una parte de la verdad espiritual, pero ninguna puede ver toda la verdad. Cada religión ve una parte de la verdad, pero ninguna puede ver toda la verdad. Esa es una afirmación que se hace afuera. Y no solamente se hace en ataque directo hacia el cristianismo, sino que, como ve, es universalista la declaración que se está haciendo. Porque está hablando de todas las religiones, no está hablando solamente del cristianismo. Aunque ya nosotros debiéramos saber que el cristianismo, entre todas las confesiones de fe que existen en el mundo, el cristianismo es la más atacada de todas. Usted no ha visto cómo han perseguido a la Biblia a través de la historia. Usted no se ha dado cuenta cómo la Biblia ha sido un objeto, incluso hoy mismo la Biblia es un objetivo militar para el mundo. Porque este libro que me habla de que la homosexualidad es pecado, de que el lesbianismo es pecado, este libro que me habla que el casamiento entre personas de un mismo género es malo,
este libro que me habla de que el aborto es malo, este libro que me habla que los sistemas políticos totalitarios son malos. Todas esas cosas no nos parecen caer muy bien en el mundo contemporáneo que vivimos. Entonces, como este libro nos exige una serie de realidades y nos habla de una serie de realidades que son antagónicas a lo que quieren hacer las personas hoy día, entonces no nos conviene. Por eso que siempre les he dicho, ¿no?, que la Biblia hablada con todas sus letras siempre tiende a ser odiosa y a caerle mal a la gente. ¿Por qué? Porque ella habla la verdad. Y la verdad, lamentablemente, como siempre se los he dicho, vende muy poco. Vende muy poco. ¿Quiere tener una prueba de eso? ¿Por qué hay tan pocas personas en un curso como este? Cuando deberíamos llenar estadios completos para ver cursos de este tipo. Porque hoy, como ya se los dije al principio, se los dije la semana pasada, hoy necesitamos evangelizar con muchos argumentos apologéticos, porque la gente afuera tiene tantas cosas en la cabeza, tantas cosas dando vuelta, cosas locas, cosas que no tienen ni pie ni cabeza, cosas que ponen en desmérito la lógica, la racionalidad del ser humano, que usted no sabe con lo que se va a encontrar afuera. Usted no sabe en el momento que usted le va a llegar a evangelizar a alguien, que le va a llegar a dar la palabra a una persona, con qué locura le pueda salir. Y para esos escenarios necesitamos estar preparados. Y la apologética nos brinda la posibilidad de que nosotros podamos, en cada una de estas esferas que nos toca enfrentar dentro de nuestro peregrinaje de fe, y sobre todo cuando estamos evangelizando, la apologética nos brinda esos argumentos que nos ayudarán pues a esgrimir buenas formas de hacerle saber a la gente que lo que nosotros creemos no es una fe loca, no es una fe entre las fe, una más del montón, sino que es una fe racional, es una fe que tiene un elemento y está fundada sobre una serie de conceptos y de realidades que son categóricas y que tienen un rigor de tal forma que se pueden incluso verificar, porque ya hay una verificabilidad de todo el Nuevo Testamento a nivel documental. Entonces cada religión, dice aquí, ve una parte de la verdad espiritual, pero ninguna puede ver toda la verdad. ¿Alguna vez alguno de ustedes había escuchado eso? No, ¿verdad? Sí, algunos sí, otros no. Se suele decir dentro de las congregaciones. Ok. Que de las congregaciones cristianas, me está diciendo. Sí, que o sea, como que no todos tenemos, o sea, nosotros como congregación no tenemos la verdad absoluta. Ajá. Sino que cada congregación tiene una parte de la verdad. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes si no necesita de un curso de apologética las congregaciones que dicen eso. Eso es un disparate. Eso es un soberano disparate. Porque, claro, no me quiero adelantar al tema, pero me estás obligando a hacerlo por el comentario que acabas de hacer, que me parece de un... me parece de una falta de respeto incluso a la palabra de Dios, que es tremendo. ¿Cómo es que cada Biblia tiene una parte de la revelación? No, todos tenemos cada iglesia tiene una parte de la revelación o de la verdad. No. Yo creo que lo que ellos pretenden decir, lo que pasa es que como no piensan lo suficiente, no logran llegar a esa conclusión lógica. Lo que ellos pretenden decir es que cada congregación se le ha aprendido o se le ha revelado parte de la verdad, o ha entendido más bien en parte la verdad. Esta congregación entiende verdades. Todas las congregaciones no entienden toda la verdad de la Biblia. No hay una sola congregación que pueda decir, o un solo pastor que pueda decir, yo me sé todo lo que la Biblia dice. En el sentido de que yo puedo conocer y conozco y entiendo perfectamente toda la verdad bíblica. Si es eso lo que digo, está bien. Pero si digo que cada quien tiene una parte de la verdad, estoy mal. Porque en el momento que yo tengo dentro de mi púlpito un libro que se llama Biblia, tengo toda la verdad allí. Ahora, que yo no sepa expresar toda esa verdad, que yo no me sepa toda esa verdad, o que yo no tenga el entendimiento pleno de toda esa verdad, eso es otro cantar. A lo mejor eso es lo que quieren decir de estas congregaciones que dicen lo que dijeron.
Yo quisiera creer que es así, porque si no se estaría cayendo en un soberano disparate, ¿no? Pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice aquí, en algunas ocasiones esta hipótesis se ilustra con la historia de los hombres ciegos y el elefante. Varios hombres ciegos estaban caminando y se encontraron con un elefante que se dejó tocar de ellos. Esta escritura es tan larga, esta criatura, perdón, es tan larga y flexible como una serpiente, dijo el primer ciego, palpando la trompa del elefante. Después, no es gruesa y redonda como el tronco de un árbol, dijo el segundo, al tocar la pierna del elefante. No, es grande y plana, dijo el tercer ciego, al tocar el costado del elefante. Cada uno podía sentir una parte del elefante y ninguno podía observar su totalidad, porque estaban ciegos. Cada quien se dedicó a tocar una parte del elefante como estaban ciegos. Según lo que tocaron ellos, hicieron una descripción más o menos acertada de lo que era eso. Cada uno solo podía sentir una parte del elefante y ninguno podía observar su totalidad. Del mismo modo se dice que cada una de las religiones posee una parte de la verdad sobre la realidad espiritual, pero ninguna puede ver el todo. El elefante o al afirmar pero ninguna puede ver todo el elefante o afirmar que tiene una visión integral de la verdad. Ninguno puede verlo. Sin embargo, vamos a seguir aquí para que vean lo que dice. Este ejemplo se vuelve en contra de quienes lo citan. O sea, las personas que siguen afirmando el hecho de que no hay religión alguna que tenga el absoluto de las verdades, que es lo que están diciendo cada vez que apelan a esta metáfora, porque esto es una metáfora que pretende ilustrar esto de que ninguna religión tiene la verdad completa, sino que cada religión tiene un pedacito de esa verdad y cuando se unen todas y se hace un amalgama o una mezcla sincrética y ecléctica, entonces podemos obtener la verdad absoluta. Y hay religiones que son así. Hay religiones que son un sincretismo y un eclecticismo de unos niveles, hermanos, que te toman un poquito del cristianismo, un poquito del budismo, un poquito de los hindú, un poquito de los islámicos, y de todas las religiones toman un poquito, de todas y de cada una de las religiones. ¿Por qué? Porque tienen ese pensamiento de que creen que la verdad está revelada de forma parcial en cada religión. O sea, no hay ninguna religión que tenga la verdad absoluta, sino que cada una tiene la verdad de manera parcializada. Pero vamos a ver lo que dice este ejemplo y miren lo que se puede argumentar para que sepa, ¿no? Cuando se encuentren con gente en la calle que les dice eso, para que sepa cómo tenemos que argumentar ante esta razón. Dice, este ejemplo se vuelve en contra de quien lo cita. Se vuelve en contra de quien lo cita. ¿Por qué? Dice, la historia es narrada desde el punto de vista de alguien que no está ciego. ¿Verdad que sí? Por inferencia lógica, hay alguien que está narrando lo que cada ciego está diciendo al tocar cada parte del elefante. Quiere decir que hay alguien que tiene una visión absoluta del elefante, ¿o no? Fíjense, la historia es narrada desde el punto de vista de alguien que no está ciego. ¿Cómo puede saber que cada hombre ciego solo ve una parte del elefante a menos que afirme poder ver todo el elefante? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo puede saber que cada hombre ve solo una parte del elefante cuando afirma tener el todo del elefante? Hay una apariencia de humildad en la declaración de que la verdad es mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros puede entender. Pero si esto se utilizara para invalidar todas las afirmaciones que pretenden desentrañar la verdad, sería de hecho una afirmación arrogante con respecto a un tipo de conocimiento que es superior a todos los demás. Debemos preguntarnos cuál es la base absoluta desde la que dice poder relativizar todas las afirmaciones absolutas realizadas por las diferentes escrituras. En pocas palabras, es una afirmación mucho más arrogante, porque se nos tilda arrogante. Usted, por ejemplo, habla con un ateo, habla con un agnóstico, o habla con un hinduista igual, o habla con un islámico, y lo tilda de arrogante porque cada religión dice tener la verdad absoluta. Cada religión dice tener la verdad plena, revelada de lo que debe ser y de lo que es y de lo que fue el universo y de lo que Dios es.
Entonces, quienes impugnan esta realidad, quienes impugnan estos argumentos, es decir, quienes están en contra de todo esto, dicen que somos arrogantes por creer en el hecho de que tenemos la verdad absoluta revelada. Pero ¿quién es en realidad el que tiene la arrogancia en ese punto? Sería la pregunta. Vamos a seguir aquí. ¿Cómo puedes saber que ninguna religión puede ver toda la verdad a menos que tú tengas el conocimiento superior y absoluto de la realidad espiritual que dices que no tiene ninguna de las religiones? O sea, ¿cómo yo como ateo, imagínense que yo soy ateo y estoy impugnando la fe cristiana, y digo, todo eso es mentira, pero no solamente lo que dice el cristianismo es mentira, sino que lo que dice el budismo es mentira, lo que dice el hinduismo es mentira, lo que dice el islamismo es mentira, lo que dice cualquier religión o cualquier vertiente del cristianismo es mentira? ¿Cómo puedo saber que es mentira, a no ser que sea yo quien tenga y sea el poseedor de la verdad absoluta? Solamente puedo afirmar que quienes dicen tener la verdad es falso cuando yo soy el que me las sé todas. Entonces, ¿quién es el arrogante? ¿El religioso o el que va en contra del religioso haciéndolo querer creer que lo que el religioso piensa es falso, pero lo que yo creo sí es verdad? ¿Quién es el arrogante? ¿Quién es el que en realidad en este punto está llevando las cosas al extremo de la arrogancia, al extremo de la altivez? Porque eso es un argumento que se vuelve en contra de su propio argumento. O sea, el argumento del ateo, del agnóstico, del que no cree en ese punto, es su propio contraargumento. Él cree que se está defendiendo con lo que está diciendo, pero no se está dando cuenta que detrás de eso lo que está diciendo es que él sí tiene la verdad absoluta revelada. Porque al yo afirmar que no hay verdad absoluta por ninguna parte, quiere decir que entonces yo sí tengo una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque yo puedo afirmar desde mi concepción de vida, yo puedo afirmar desde la cosmovisión que yo tengo, puedo afirmar que ninguna religión tiene ningún tipo de verdad. Y si ellos no tienen ningún tipo de verdad, se supone que la verdad debe existir en algún lado. Entonces la verdad es la que yo estoy diciendo como ateo. La verdad es lo que yo digo, la verdad es lo que yo pienso. La verdad es lo que yo argumento, todo lo que yo esgrimo. ¿Se dan cuenta lo fácil que es desarticular ese tipo de pensamiento? Es muy fácil de desarticularlo. El que le venga a usted diciendo que tu religión solamente tiene parte de la verdad o que no tiene ninguna verdad, cualquiera sea el caso, sea que le diga que no tiene ningún tipo de verdad tu religión o que tiene solamente parte de la verdad, ¿cuál es la forma de argumentar ante una persona de ese tipo? Entonces la verdad absoluta sí existe. Porque lo que tú estás tratando de decirme es que tú sí tienes la verdad absoluta. Y como tienes la verdad absoluta, tú eres quien ve el elefante completo. O sea, yo soy ciego y solamente puedo ver una parte del elefante y tocar una parte del elefante. Pero como tú estás viendo el elefante a distancia y estás diciendo que todas las religiones son falsas o que todas las religiones tienen parte de la verdad, como tú estás viendo, él es el único entre las personas que están allí que tiene evidencia, que puede ver, entonces quiere decir que tú tienes la verdad absoluta. Pero ya va, me estás impugnando la verdad absoluta. Me estás diciendo que la verdad absoluta no existe, pero tus argumentos hacen saber que tú tienes una verdad absoluta. Entonces el argumento se vuelve en contra de la misma persona. No sé si me estoy dando a entender. El argumento se vuelve en contra de la misma persona. Y no hay forma de respaldar eso. Otra más, dice, las creencias religiosas están muy condicionadas histórica y culturalmente como para ser ciertas. Fíjense lo que dice, cuando me mudé a Nueva York ya casi a los 20 años, escuchaba con mucha frecuencia la objeción de que todas las religiones son igualmente ciertas. Sin embargo, actualmente tiendo a oír que todas las religiones son igualmente falsas. Ahora, ¿cuál de las dos afirmaciones tiene un problema de lógica? Hay una aporia. La aporia es un problema de lógica. ¿Cuál de las dos afirmaciones? ¿La que dicen que todas las religiones son válidas y tienen la verdad? ¿O la que dicen que todas son falsas? ¿En cuál de los dos está la aporia? La disyuntiva lógica. ¿En cuál de las dos afirmaciones? En la que afirma que todas las religiones son verdad. ¿Por qué? Fíjense. Sin embargo,
Voy a volver a leer. Cuando me mudé a Nueva York hace casi 20 años, escuchaba con mucha frecuencia la visión de que todas las religiones son igualmente ciertas. Todas son ciertas. ¿Qué problema tenemos ahí? Cuando yo afirmo que todas las religiones son ciertas, ¿cuál es el problema que se presenta? Porque cuando yo estudio el cristianismo en contraposición con el hinduismo, yo me doy cuenta que son totalmente contrarias. O sea, una cosa es lo que dice el cristianismo y otra cosa es lo que dice el hinduismo. Incluso, aunque el hinduismo y el budismo comparten 3 doctrinas en común, que es el karma, la reencarnación y la unión con el espíritu universal, aunque ellos comparten esas 3 doctrinas en común, en otros aspectos son totalmente discordantes. Además, Buda, Gautama Buda, que fue un personaje histórico, personaje que existió, él no quiso ser hinduista. A él no le gustó el hinduismo y forjó su propia religión. Pero tomó del hinduismo el karma, tomó la reencarnación y tomó la unión con el espíritu universal. Pero en otros aspectos del tema moral y del tema de cómo llegar a la salvación son contradictorios. Entonces yo no puedo decir que todas las religiones son igualmente ciertas, porque hay esto es una falacia lógica. Es una falacia lógica, porque si todas son ciertas, pero resulta que todas entre sí son sistemáticamente contradictorias, ¿cómo puede decir que todas son ciertas cuando entre ellas son contradictorias? Ahora, lo que sí es válido, lo que sí puede suceder es que todas las religiones son igualmente falsas. Eso sí puede ser. Eso sí puede ocurrir, que todas las religiones sean igualmente falsas. Que sean todas falsas está muy bien, pero que sean todas ciertas no puede ocurrir. Todas las reivindicaciones morales y espirituales son el producto de todo momento histórico y cultural, dice esta sentencia. Y nadie debería, por tanto, afirmar que conoce la verdad, pues nadie puede determinar si una afirmación sobre la realidad espiritual y moral es más cierta que otra. El sociólogo Peter Berger señala la gran inconsistencia de esta suposición. Dice en su libro Un rumor de ángeles, Berger narra cómo el siglo XX descubrió la sociología del conocimiento y concretamente del conocimiento y concretamente que las personas creen en algo básicamente porque están condicionadas socialmente para hacerlo. Nos gusta creer que pensamos por nuestros propios medios, pero eso no es tan simple. Pensamos como las personas a las que admiramos y necesitamos. Cada individuo pertenece a una comunidad que promulga la credibilidad de alguna creencia y rechaza otras. Berger sostiene que muchas personas han concluido a partir de esto que todos estamos atrapados en nuestra localización histórica y cultural. Nos es imposible juzgar la verdad o falsedad de las diversas creencias. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que está tratando de afirmar esto? Que todos nosotros somos productos, desde el punto de vista religioso, de nuestra cultura y de nuestra historia. O sea, nosotros somos cristianos porque nacimos en una cultura cristiana. Pero si no hubiésemos nacido, por ejemplo, imagínense que yo no hubiera nacido en Venezuela, que ya sabemos que el continente americano es un continente de punta a punta cristiano. Imagínense que yo hubiese nacido en la India y soy hindú. Yo no hubiera sido cristiano, sino que hubiera sido ¿qué? Hindú. Eso es lo que está queriendo decir esta gente. Pero eso está en contra de la doctrina bíblica, porque la palabra dice que Él nos predestinó y que nos eligió antes de la fundación del mundo. Y no importa en qué parte yo hubiera nacido. Si hubiese nacido en la India, si hubiera nacido en cualquier país asiático, China, Japón, Corea, Tailandia, que todas son regiones donde creen mucho en el budismo. Para la parte de que hay personas que nacen con una religión o una cultura y terminan conociendo el Cristo y toda su forma de pensar y ser. Cambia. Claro, tal es el caso de Ravi Zacharias y Vishal Mangalwadi. El libro ese que está allí, un libro blanco que está abajo,
No sé si lo ven. Ese es mi libro favorito de teología. Ese es mi libro favorito de teología. Ese libro lo escribió un hindú cristiano que se convirtió al cristianismo. Y ahí él habla, el libro se llama el libro que le dio forma al mundo, hablando de la Biblia, cómo la Biblia le legó al mundo todas las cosas buenas que tiene. Los derechos humanos, el derecho a la vida, la homologación entre géneros, que no hay superiores, el hombre no es superior por ser hombre a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Tienen funciones diferentes, pero ambos son homólogos y se complementan. Así que no hay superioridad en ese sentido. Habla de los derechos humanos, habla de la ciencia, quién legó la ciencia, cuál fue la religión que legó la ciencia al mundo. Todo eso lo dice ese libro. Y es espectacular. ¿Y quién lo escribió? Una persona que es india, es hindú. Hindú porque es de la India, Vishal Mangalwadi. De todas maneras, después te puedes acercar al libro y tomar bien la nota porque el apellido es bien rarito. Vishal Mangalwadi. Bueno, raro para uno, ¿no? Que no es de la cultura, pero para ellos es algo normal, es algo común. Y hay otro que se llama Ravi Zacharias, que murió apenas el año pasado, que era uno de los grandes apologistas del siglo XX. Fue uno de los grandes apologistas del siglo XX y, por supuesto, de parte del siglo XXI. Murió el año pasado en mayo. También hindú, convertido al cristianismo, y su conversión vino en un momento donde estaba compadeciente en una cama, casi a punto de morir porque se había tomado un veneno para suicidarse. Porque parece ser que en su religión hinduista no encontró respuestas a sus preguntas, no encontró sentido a la vida, no encontró el sentido a ninguna cosa, y por tanto decidió el suicidio. Y cuando está hospitalizado, casi a punto de morir, llega una persona que le habla del Evangelio, le deja una Biblia, y desde ese momento él se levanta y comienza a predicar el Evangelio. O sea, se preparó, es un hombre de mucha ciencia. Usted puede buscar las conferencias en YouTube. Ravi Zacharias, ese nombre sí no es tan raro. Ravi Zacharias, se escribe con Zacarías con Z, y Zacharías, así se escribe, pero se pronuncia Zacarías, se escribe Zacharías. Ravi Zacharías, Ravi con B corta. Ravi Zacharias, uno de los grandes apologistas del siglo XX y del siglo XXI. Y él nació en la India. ¿Y por qué no fue hindú? Porque si esta afirmación fuera cierta, lo que me está diciendo es que yo soy o voy a ser religiosamente lo que sociológicamente mi cultura tenga integrado como religión. Si nazco en una cultura que sociológicamente es hinduista, yo tengo que ser obligatoriamente hinduista. Eso iría en contra de la predestinación de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Claro, pero hablar ya de predestinación en este punto sería ya entrar en el tema del argumento circular. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estoy apelando a la Biblia. Para nosotros es válido porque creemos en nuestra fe. Para nosotros es válido porque creemos en lo que la palabra de Dios enseña. Pero para una persona afuera no le va a ser válido porque no cree en la Biblia. Porque lo primero que le va a decir, pero es que tú podrás hablarme de predestinación y de lo que quieras, pero es que yo no creo en ese libro. Si no le doy ningún tipo de mérito a ese libro, por supuesto que nada de lo que me vayas a decir de él, yo lo voy a tomar en serio, ni me va a parecer una verdad porque yo no creo en ese libro. Pero entonces, ¿de qué forma uno puede en este caso argumentar? Dando casos como este, por ejemplo. Usted se puede poner a buscar cantidades de hinduistas, de árabes, y de personas que nacieron en culturas que son sociológicamente distintas a la cristiana, y podrá encontrar el testimonio de muchos hombres, y entre ellos hombres de una estatura intelectual y de una estatura espiritual tremenda, que no son ni hinduistas, ni budistas, ni islamistas, sino que son cristianos. ¿Cómo hacemos entonces para...? Y no porque se fueron a vivir en Estados Unidos, no porque de repente siendo hinduista me fui para Estados Unidos y allá fue que me convertí al cristianismo. No. Este hombre, el caso de Ravi Zacharias, por ejemplo, él se convierte al cristianismo en la India, en una nación sociológicamente hinduista, donde el hinduismo es un todo monolítico con la
con la cultura propia del hindú. Un todo monolítico, o sea, son una sola cosa. Usted no puede separar hinduismo de cultura hinduista, porque las dos cosas son las mismas. Y una persona que nació ahí, que vivió los primeros 20 años de su vida ahí, se supone que debería ser sociológicamente hablando hinduista. Sin embargo, se convierten al cristianismo. ¿Por qué se convertirán al cristianismo? Nosotros sabemos que es porque hay una doctrina de predestinación. Pero el que no sabe esto, o para el que esto no tiene ningún valor porque es bíblico, se les puede argumentar desde este punto de vista. En ese caso pudiéramos decir exactamente lo mismo con el que es pluralista, por ejemplo. Y me estoy adelantando a la lectura, no importa. Ya yo eso lo he leído muchas veces. Aquí lo que va a decir después es que eso se puede aplicar exactamente para el pluralista o para el escéptico. Uno le puede decir a un escéptico, a un pluralista o a una persona que es atea, tú eres ateo porque naciste en un país ateo. Y si no hubieses nacido en un país ateo y hubieses nacido en un país cristiano, ¿aceptarás el hecho de que porque naciste en un país cristiano vas a ser cristiano? Fíjese cómo el argumento de él se vuelve su contraargumento. No sé si me estoy dando a entender. Si hay algo acá que no me está entendiendo, por favor, haga sus preguntas. Ellos nos acusan de que somos cristianos porque nacimos en una cultura cristiana. Pero si hubiese nacido en una cultura no cristiana, no hubiera sido cristiano. Pero yo le puedo decir a él, entonces tú eres pluralista porque naciste en una cultura pluralista. O tú eres escéptico porque naciste en una cultura escéptica. Por ejemplo, a un japonés. Vamos a suponer que estamos hablando con un japonés. Los japoneses son en una buena parte ateos. En Japón hay mucho ateísmo. Y cuando no es ateísmo, lo que predomina ya es el budismo. Pero yo pudiera decirle a un japonés, tú eres escéptico porque naciste en Japón. Y Japón es sociológicamente escéptica. Si tú me vienes a acusar a mí de cristiano porque nací en América, yo puedo decir lo mismo de ti. Sí me estoy dando a entender. Pero eso no resuelve el problema. O sea, el que yo le diga yo soy lo que soy porque nací donde nací, pero de igual forma yo puedo hacer lo mismo contigo, ¿resuelve eso el problema? No lo resuelve. Cada quien decide en qué creer. ¿Cómo? Que cada quien decide en qué creer. Exacto, cada quien decide en qué creer. Pero sea la verdad. Claro, pero no resuelve el problema, no resuelve el problema. Pero lo que sí hago es abrir el espacio para la argumentación. Para la argumentación. Y ahí es donde nosotros podemos ir a lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Dice aquí, sin embargo, el autor señala que el relativismo absoluto solo puede existir si los relativistas se eximen a sí mismos de su propio rasero, por supuesto. Por supuesto. El relativista absoluto, el que todo lo relativiza, no hay verdad absoluta, no hay tal cosa como una verdad universal, porque todo es relativo y entonces se agarran de la teoría de la relatividad de Einstein y de manera muy mala la aplican y de manera muy vaga la aplican y entonces todo está relativizado, todo depende de la cultura, de la historia, de lo que te enseñaron tus padres, de lo que te enseñó tu abuelo, de lo que sociológicamente se te enseñó en tu cultura, todo depende de eso. Sí, pero si todo dependiera de eso, no hubieran en la India cristianos, no hubieran en Japón cristianos, no hubieran en Corea cristianos, no hubieran en Venezuela islámicos, porque en Venezuela hay islámicos, aquí hay mezquitas, ¿o no las han visto? Atrás de Macro hay una mezquita musulmana, y no sé cuántas más hay en la ciudad, pero las hay, y fíjense, son un grupo religioso que en prácticamente nada compaginan con nosotros y sin embargo ellos están acá. Entonces el escepticismo absoluto, cuando yo digo ser escéptico, cuando yo digo ser relativista absoluto, ¿qué estoy diciendo con eso? Ellos no se dan cuenta que el creer que el mundo es relativo en sí es una posición de fe. ¿Por qué es una posición de fe? Porque yo estoy diciendo que ninguna religión tiene verdad. O que todas las verdades están relativizadas. Pero esa es mi verdad.
Cuando yo digo eso, yo mismo estoy diciendo que esa es mi cosmovisión de la vida. Y como esa es mi cosmovisión de la vida, es mi verdad absoluta. Mi verdad absoluta es que el mundo es relativo. Otra vez su argumento se vuelve en contra de él propiamente. Eso es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, el autor señala también que el relativismo absoluto solo puede existir si los relativistas se exhiben a sí mismos en su propio rasero. Si inferimos del conocimiento social propio de todas las creencias que ningún credo puede ser proclamado como universalmente cierto para todos, ese es en sí una afirmación absoluta de que todos somos producto de las condiciones o de los condicionantes sociales, de tal suerte que no puede ser cierta según sus propios términos. Es lo que les acabo de explicar. El relativismo se relativiza a sí mismo. De esta manera el relativismo viene a ser relativizado a sí mismo. Porque si yo soy relativista y todo lo que veo es relativo, entonces lo que yo pienso y creo también es relativo. Entonces, en ese sentido yo estoy tratando de imponer una especie de visión universal. Cuando hablo de visión universal me refiero a una verdad absoluta. Me refiero a una verdad universal. Yo tuve hace algunos meses atrás tuve un debate con una persona precisamente en ese punto. Y cuando le digo eso, quedó speechless, sin palabras, no word. Quedó muerto. No supo qué más decirme y se terminó la conversación. Y entonces me desvió el tema. Fíjense cómo se paralizan, ¿no? Y es fácil de paralizarlos cuando se trata de esta forma. Dice aquí, el relativismo se relativiza a sí mismo, sostiene Berger, de modo que no podemos creer de lleno en él. Es cierto que nuestros prejuicios culturales hacen que sea más difícil sopesar las diferentes afirmaciones en torno a la verdad. El condicionamiento social de las creencias es un hecho, pero no puede utilizarse para sostener que toda verdad es completamente relativa, pues de lo contrario el argumento se refuta a sí mismo. Eso es claro. No puedo sostener que nosotros por razón de sociológica, por razones culturales, por razones que pueden ser de tradición, tengamos las religiones que tenemos. Berger concluye que no podemos dejar de comparar las afirmaciones ocultándonos detrás del cliché de que no hay manera de saber la verdad. Debemos esforzarnos en preguntar cuáles afirmaciones sobre Dios, sobre la naturaleza humana y sobre la realidad espiritual son ciertas y cuáles son falsas. ¿Cuáles son? La naturaleza humana. Tendremos que basarnos en nuestra vida en alguna respuesta a esta pregunta. El filósofo Alvin Plantinga tiene su propia visión del argumento de Berger. Muchas personas le dicen, si hubiera nacido en Marruecos, no sería cristiano, sino musulmán. Y le responde lo siguiente. Sería muy diferente, pero el mismo se aplica para el pluralista. Si un pluralista hubiera nacido en Marruecos, probablemente no sería pluralista. Se puede decir entonces que sus creencias pluralistas se deben a un proceso confiable generador de creencias. Estamos en este punto donde sus argumentos están siendo sus propios contraargumentos. Y todas las afirmaciones que hemos venido viendo, todas las afirmaciones que se hacen, que impugnan nuestra fe, que van en contra y que van en descrédito de nuestra fe, son argumentos que se contradicen entre sí. Son argumentos que vienen más bien a plantearle una disyuntiva que puede llegar a ser insoluble dentro de estas prácticas pluralistas, dentro de estas prácticas escépticas. Plantinga y Berger afirman lo mismo. No puede decir todas las aseveraciones sobre las religiones están condicionadas históricamente, salvo lo que estoy haciendo ahora. Si insistes en que nadie puede determinar cuáles creencias son ciertas o erradas, ¿por qué deberíamos creer lo que estás diciendo? ¿Verdad, no? Una buena pregunta. O sea, si tú insistes en que todas las creencias religiosas son erradas, ¿por qué tengo que creer en lo que tú me dices? Claro. Exactamente. Claro, porque a fin de cuentas, como el mundo todo está relativizado y cada quien puede tener parte o creer lo que mejor le parezca, tú también estás equivocado. Entonces, desde tu equivocación intentas convencerme a mí de que estoy equivocado. Eso, lógicamente, es incoherente. Es absolutamente incoherente que tú desde tu
concepción equivocada de la vida, intentes quererme dar una clase de lo que la vida es. No tiene sentido, es totalmente ilógico, ¿o no? Otra afirmación: es arrogante insistir en que tu religión es la verdadera y tratar de convertir a los demás. Esta es otra de las afirmaciones, y de esto se acusa mucho a nuestra confesión de fe, al cristianismo. De esto se acusa mucho a nuestra confesión de fe, que nosotros somos arrogantes, y no sé si ustedes lo han escuchado, pero me imagino que sí. Es que ustedes, los evangélicos, se creen que son los únicos que se van a salvar. Eso es lo que dice la afirmación, poniéndolo en términos maracuchos, en términos vulgares. Porque es que a mí no me gustan los evangélicos, porque ellos piensan que son los únicos que tienen salvación. O sea, yo que soy católico no me puedo salvar, yo que soy musulmán no me puedo salvar, yo que no creo en nadie ni en la madre mía no me puedo salvar. O sea, son ellos, son los evangélicos los únicos que se pueden salvar. Esa es otra de las afirmaciones con las que tenemos que lidiar afuera. Dice aquí: el prestigio académico de John Hick escribe que cuando somos conscientes de que hay una persona igualmente inteligente y bondadosa en el mundo, igualmente inteligentes y bondadosas en el mundo, que tienen creencias diferentes a las nuestras, y que no intentaremos convencerlas de lo contrario, sería un acto de arrogancia tratar de convertirlas o sostener que nuestra visión es la verdad superior. Eso es lo que se dice. O sea, tratar de yo enseñarle a las personas que el cristianismo es la verdad, y que es la verdad absoluta, y que es lo único que lleva a Dios. Para este tipo de personas que piensan de la manera como estamos viendo, es una afirmación arrogante según ellos. Pero no se están dando cuenta que la arrogancia de la que nos acusan también es una arrogancia de parte de ellos. Porque volvemos otra vez a lo mismo, al tema del contraargumento. Si yo soy arrogante por creer que el cristianismo es la única verdad absoluta, tú eres arrogante al creer que el cristianismo no tiene ninguna verdad tampoco absoluta. Es la misma arrogancia. No sé si me estoy dando a entender, pero es exactamente la misma arrogancia, es el mismo problema. Una vez más hay una contradicción inherente. La mayoría de las personas no se suscriben a la visión de John Hick en el sentido de que todas las religiones son igualmente válidas, que muchos de sus seguidores son igualmente inteligentes y bondadosos como ellos, y que probablemente no cambien sus puntos de vista. Eso haría que la declaración, todas las afirmaciones religiosas en el sentido de tener una mejor visión de las cosas son arrogantes y erradas, sea en sus propios términos arrogante y errada. Exactamente lo mismo. Muchos individuos dicen que es un acto de etnocentrismo afirmar que nuestra religión es superior a las demás. Somos etnocéntricos nosotros porque afirmamos que el cristianismo es superior a las demás religiones. Nosotros tenemos muy buenas razones para afirmar por qué el cristianismo es la verdad absoluta de Dios. Tenemos muy buenas razones para afirmar que el cristianismo tiene la verdad universal. Por supuesto, en esta materia no vamos a entrar en ese tipo de argumentación, esto va para más adelante. Pero tenemos muy buenas razones. Por adelantarles una rapidito, todo el respaldo documental que tiene solamente por hablar del Nuevo Testamento. Todo el respaldo documental que tiene el Nuevo Testamento, más de 5.200 manuscritos que afirman, y que al cotejarse cada uno de estos 5.200 manuscritos, hay menos del 2% de discrepancia entre los manuscritos. Menos del 2% de discrepancia. O sea que casi todos dicen exactamente lo mismo. O sea, ese argumento de la tesis documental, donde tenemos más de 5.200 manuscritos para aseverar y verificar lo que el Nuevo Testamento dice, es único en el mundo. Sin parangón en la historia de todo lo que tiene que ver con literatura antigua. En materia de literatura antigua, ningún libro de la antigüedad tiene la documentación histórica que tiene la Biblia para sostener su verdad. Ninguno. Y no solamente eso, sino que ninguno fue escrito en tan corto tiempo desde el momento acontecido hasta el primer manuscrito que sale. Imagínense que yo trato de describir este momento, el seminario de hoy, la clase de hoy, el curso de hoy. Imagínense que yo trate de describirlo
de aquí en 20 años y que escriba dentro de 20 años lo que aquí sucedió. No es lo mismo a que yo trate de escribir algo que sucedió hace 20 años atrás, a que trate de escribir sobre eso 800 años después. Imagínese usted qué cosas podría yo recordar, que para empezar es imposible que viva 800 años, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no se olviden en 800 años? O sea, ¿cómo poder describir un evento que sucedió hace 800 años? Y eso es lo que tenemos en materia de documentación histórica cuando no hablamos de la Biblia, sino de libros que son antiguos y que solamente los respaldan 10 manuscritos, 3 manuscritos, 4 manuscritos, y que desde el momento acontecido hasta el primer documento escrito pueden haber hasta 1400 años de diferencia. Hasta 1400 años de diferencia. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que significa tratar de recordar lo que pasó hace 1400 años atrás para ponerlo por escrito en un documento? ¿Sabe qué tenemos en este caso con la Biblia? Que 20 años apenas después de los hechos acontecidos, de los hechos acaecidos, ya se estaban escribiendo los manuscritos. Se dice que Juan casi que estaba escribiendo el evangelio de él al pie de la cruz cuando Yeshua estaba expirando. Claro, eso hablando en términos exagerados, ¿no? Pero está comprobado que el evangelio de Juan no es más de... que el evangelio de Juan data de los años 40, entre el 45 y el 55, distinto a las teorías que creen que el evangelio de Juan se encuentra ubicado ya para finales del primer siglo e incluso algunos dicen ya a principios del segundo siglo. Pero los nuevos descubrimientos han arrojado resultados distintos, y es que el evangelio de Juan es posiblemente uno de los evangelios más antiguos de todos. Es uno de los evangelios más antiguos. Y él fue testigo ocular de la crucifixión de Yeshua, es decir, que todo lo que él escribe, lo escribe no por testimonios de terceros, sino que él fue testigo ocular de la muerte de nuestro Señor, de la muerte de Yeshua. ¿Y qué tiempo le tomó escribir eso? Ninguno. Y además fue el testigo ocular de eso. Esos son por ponerle algunos de los ejemplos que podemos ver dentro de esto. Una vez más hay una contradicción inherente. La mayoría de las personas no suscriben la visión de John Hick en el sentido de que todas las religiones son igualmente válidas. Dice aquí que muchos de sus seguidores son igualmente inteligentes y bondadosos como ellos y que probablemente no cambien su punto de vista. Esto haría que la declaración, todas las afirmaciones religiosas en el sentido de tener una mejor visión de las cosas son arrogantes y erradas, sea en sus propios términos arrogante y errada. Exactamente lo mismo que les acabo de decir. Muchos individuos dicen que es un acto de etnocentrismo afirmar que nuestra religión es superior a las demás. ¿Saben qué significa etnocentrismo? No, etnocentrismo viene de etnia, centrismo de, ya saben, ¿no? De repente que yo por ser venezolano me creo que soy lo mejor del mundo porque soy venezolano. Eso es ser etnocéntrico. Los japoneses se creen que por ser japoneses ellos son lo máximo del mundo porque son japoneses. Los chinos se creen que son lo mejor del mundo porque son chinos. Los alemanes se creen que son lo mejor del mundo porque son alemanes. Y de hecho, esa fue la tesis que llevó a la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que Hitler creía que habían razas superiores y razas inferiores. Y que ellos eran la raza aria superior. Y como eran la raza aria superior, había que acabar con las razas inferiores. Entonces había que llevar a la muerte a todo aquel que no fuera ario, que no tuviera 1,80 de estatura, ojos azules y pelo amarillo. ¿Qué les puedo decir? Eso es etnocentrismo, que un sinónimo de eso podría ser racismo. Sinónimo del etnocentrismo es el racismo. Entonces hay algunos que son etnocentristas, y de hecho sí hay etnocentrismo. El etnocentrismo existe en muchas comunidades del mundo. Estas que les nombré todas son etnocentristas. Los asiáticos son extremadamente etnocentristas. El chino, el japonés, el coreano son muy etnocentristas y son muy racistas. Y la raza caucásica, por supuesto que ha sido etnocentrista desde el momento en que nació hasta nuestros tiempos actuales. Los europeos se creen que por ser europeos son la panacea. La panacea, la cúspide, el culmen de la complexión constitutiva humana. Se cree que son eso, los europeos.
No, o sea, ellos se lo creen, ellos piensan que es así. Claro, una cosa, eso son opiniones simplemente, eso son opiniones. No es enocentrista esta afirmación, dice aquí. La mayoría de las culturas no occidentales no tienen ningún problema en decir que su cultura o religión es la mejor. Y la idea de que es reprobable hacerlo está profundamente arraigada en las tradiciones occidentales del individualismo y de la autocrítica. Sindicar a otros del pecado de etnocentrismo es realmente una forma de decir la aproximación de nuestra cultura hacia otras es superior a la tuya. Eso es cierto. Cuando yo acuso a una cultura de etnocentrista y vivo todo el tiempo con el tema del etnocentrismo y del racismo, quiere decir que yo soy racista. ¿Es o no es así? Eso es lo que se está diciendo. Porque tú te estás creyendo que eres una cultura superior. ¿Por qué yo tengo que decir, por ejemplo, que los chinos son la raza superior? Y entonces comienzo en una campaña todo el tiempo y me entrevistan por televisión, por radio, por todos lados, y todo el tiempo ando con la campaña. Eso se le llama en lógica o en retórica, se le llama un cuadro, un marco de referencia. Es decir, todo el tiempo mi marco de referencia va en detrimento de lo que la raza china dice que es. Ellos se creen ser los mejores, ellos son esto, ellos son lo otro. En ese punto no me estoy dando cuenta que yo estoy siendo víctima de mis propios argumentos y de mis propias palabras. Porque si yo estoy acusando a aquellos de creerse mucho, es porque yo también me creo mucho. Y eso es lo que lógicamente se puede inferir. Eso es lo que lógicamente se puede inferir acá. En la aproximación de nuestra cultura hacia otras superiores a ella. En ese caso estamos haciendo lo mismo que los que prohibimos hacer a los demás. Es exactamente lo mismo. El historiador John Songway ha señalado que una religión solo puede ser juzgada bajo los parámetros de otra religión. No podemos evaluar una religión si no nos basamos en algún criterio ético que termine por equivaler a nuestra propia posición religiosa. Por supuesto, la única forma de conocer que una religión es buena, es válida, tiene la verdad, es cuando se contrasta con otras religiones. Vamos a ver qué dice el budismo. Vamos a ver qué dice el budismo en contraposición con el hinduismo. Vamos a ver qué dice el cristianismo en contraposición con el islamismo. ¿Quién es superior? ¿Quién le ha legado al mundo? En ese libro se cuenta hay una historia del autor, donde hay un episodio donde ellos, siendo cristianos, Vishal Mangalwadi y su esposa tenían una fundación donde atendían a la gente y estaban siendo perseguidos políticamente y estaban siendo perseguidos también por las mafias de la ciudad donde vivían, porque eran cristianos y porque pero no tanto porque eran cristianos, sino porque ayudaban al prójimo. Y en la India no existe la cultura de ayudar al prójimo. Tú puedes pasar por el frente de aquí, ver que se está muriendo una persona allí, y ni pendiente. Para los hindúes es así. No tienen el mínimo de compasión por la humanidad, no tienen el mínimo de compasión por el ser humano. ¿Por qué? Porque en su religión no se exalta, su religión no le da validez al ser humano. Mientras que en la confesión de fe nuestra, mientras que el cristianismo dice que el Señor nada más y nada menos que nos creó a su imagen y semejanza. Cuando yo entiendo que a todo lo que yo le llamo prójimo está creado a la imagen y semejanza de Dios, más me vale que lo respete y que lo ame. Por eso que la palabra nos dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y el caso que les iba a comentar, ellos llegan a visitar una familia donde encuentran a una niña casi moribunda, de pocos años de edad. Y entonces ellos le preguntan, mira, pero ¿por qué no la llevan a un hospital? No, es que no tenemos recursos. Bueno, pero no importa, nosotros la vamos a llevar. No, quédense tranquilos, déjenla acá. O sea, ellos preferían que la niña se les muriera ahí antes de permitir que personas que se estaban disponiendo a llevarla a un hospital y a pagar todo el hospital, lo hicieran. Porque no le dan valor a la vida.
y prefirieron ver morir a la niña en la cama, y aunque ellos lograron en un primer intento, lograron quitarle a la niña y la llevaron al hospital, y la niña se recuperó en cierta forma, se estaba muriendo, era de hambre. La llevaron al hospital, la trataron, le dieron comida por un tiempo, y la niña más o menos se pudo levantar. Luego, al tiempo, cuando se va nuevamente a casa de sus padres, ellos pasan a hacer una revista por la casa de la niña, a ver cómo había estado su evolución en la salud, y la vuelven a encontrar en el mismo estado que la vieron inicialmente. Bueno, pero ¿qué pasó? Y quisieron hacer lo mismo, llevarla al hospital, y no permitieron que se la llevaran. Ellos preferían ver morir a la niña allí que llevarla al hospital. Esa es la cultura hinduista. Entonces, les estoy dando este ejemplo porque estamos cotejando religiones, estamos haciendo comparaciones. Yo no puedo saber si el cristianismo es superior al islamismo cuando no conozco al cristianismo y al islamismo. Yo necesito conocerlo. ¿Qué es lo que necesita conocer usted para que no le metan gato por liebre? Le pregunto, hablando vulgarmente. Conocer cómo es un gato y conocer cómo es una liebre. Si yo no sé distinguir entre la liebre y el gato, me van a meter gato por liebre, ¿o no? El gato tiene estas características, es de tal tamaño, pesa tanto, la liebre tiene esta otra característica, tiene tal tamaño, tiene tal color y hace tal cosa y come tal cosa. La única forma que a mí no me metan gato por liebre es que yo conozca el gato y conozca la liebre, pero si no conozco a uno de los dos, me pueden meter gato por liebre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? Dice aquí, el defecto fatal que tiene esta aproximación a la religión en general y al cristianismo en particular debería ser obvio. Los escépticos creen que cualquier afirmación en el sentido de tener un conocimiento superior de la realidad espiritual no puede ser cierta. Pero esta objeción en sí misma es una creencia religiosa, pues supone que Dios es incognoscible, que es bondadoso pero no iracundo, o que es una fuerza impersonal y no una persona que habla en las Escrituras. Todas estas son suposiciones imposibles de demostrar. Adicionalmente, sus proponentes creen que tienen una forma superior de ver las cosas y que el mundo sería un lugar mejor si todas las personas abandonaran las opiniones sobre Dios y la verdad que dice tener las religiones tradicionales y adoptaran la suya. Por lo tanto, su visión también es una afirmación excluyente sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Si todas esas visiones deben ser desechadas, esta también debería serlo. Si no es un acto de estrechez mental sostener esta visión, entonces tampoco lo es tener creencias religiosas. Se nos acusa de estrechez mental cuando decimos, por ejemplo, que nuestra religión es la religión verdadera. No, tú eres una persona estrecha mentalmente, porque realmente no has conocido el mundo. No has conocido lo que el mundo te puede dar. Tú estás encerrado en las 4 paredes de tu templo, y de las 4 paredes de tu templo, como nunca has salido, tú no puedes saber nada más fuera de esas 4 paredes. Y esto, aquí quiero hacer un llamado. Porque la única forma de que nosotros podamos propugnar nuestra fe en contraposición a otra fe. Acuérdense que la apologética se practica desde 2 flancos. Nosotros tenemos que defendernos desde el flanco de los que nos atacan porque son escépticos, porque son ateos, pero también desde el flanco de las religiones, de otras religiones. Entonces hay muchos en internet, usted puede buscar en YouTube, hay muchos debates entre un cristiano y un hinduista, entre un cristiano y un islámico, o entre un cristiano y un no creyente. Entonces el llamado acá, y aquí es donde a la gente no le gusta estudiar la apologética. Para yo poder saber que mi religión contiene la verdad absoluta, yo necesito conocer por lo menos las principales religiones del mundo. Para yo poder decir que el cristianismo es mejor que el hinduismo, ¿qué necesito saber? Necesito conocer el cristianismo y necesito conocer el hinduismo. Porque si no hago esa cotejación, si no cotejo una cosa con la otra, yo no puedo decir cuál de las dos es mejor. Usted no puede saber si ponerse unas gomas Nike chimbas y unas originales, no puede saber cuál de las dos es mejor para su pie,
sino hace la comparación y se pone la chimba y se pone después las originales. No lo puede saber. Usted no puede saber si es mejor estar montado en un Ferrari que estar montado en un carrito por puesto. Si no se monta en el Ferrari, se monta en el carrito por puesto. Aunque esas cosas de simple vista ya uno las puede saber, ¿no? Pero ¿por qué de simple vista? Porque ya hay nociones. Ya hay nociones integradas dentro de la psique que te dice que sí, definitivamente este carro es superior a este otro. Estamos hablando de un Ferrari, estamos hablando de un carro que está hecho con la última tecnología, es un deportivo de alta gama, etcétera, etcétera, mientras que montarse en un carrito por puesto, sale uno de ahí todo humarado, todo ahumado, sale uno hecho carne ahumada, se prueba uno y sabe a chuleta ahumada. Imagínense ustedes. ¿Qué les puedo decir? Mark Lilla, profesor de la Universidad de Chicago, habló con un brillante estudiante de la prestigiosa Escuela de Negocios de Wharton, quien, para asombro de Lilla, había ingresado a las huestes de Billy Graham para darle su vida a Cristo. Lilla escribe, a ver qué escribe. Lilla escribe: yo quería sembrar la duda en el paso que él iba a dar y ayudarle a ver que había otras formas de vivir, de buscar el conocimiento, de amar e incluso de transformarse a sí mismo. Quería convencerlo de que su dignidad dependía de mantener una actitud libre y escéptica hacia la doctrina. Yo quería salvarlo. Fíjense, quería salvarlo, no quería que fuera cristiano. Su profesor le decía al alumno que él no quería que fuera cristiano. Al igual que la fe, la duda tiene que aprenderse. Tremendo, ¿no? Al igual que la fe, la duda tiene que aprenderse. Es una destreza, pero lo curioso acerca del escepticismo es que sus seguidores, tanto los pasados como los actuales, han sido proselitistas con frecuencia. Entonces, ellos nos acusan a nosotros de ser proselitistas. ¿Saben qué significa la palabra proselitismo? La palabra proselitismo significa traer a mi círculo, a mi organización, sacar de una organización determinada a una persona para traerla a la mía. Es decir, acto de proselitismo religioso sería que yo, siendo cristiano, convierta un hinduismo y me lo traiga al hinduismo. Eso es hacer proselitismo religioso. Me lo traje a mis filas. Eso también se ve en la política, proselitismo político. Hay partidos que un día están pintados de un color, o hay un determinado diputado que un día está pintado de un determinado color y al otro se levanta pintado del otro, porque hubo proselitismo político. O proselitismo político también pudiera ser que yo intentara convencerles a ustedes acá que el gobierno que tenemos actualmente es el mejor gobierno del mundo y resulta que todos ustedes son opositores y yo intento convencerlos de que el gobierno que tenemos es el mejor gobierno del mundo. Y entonces me los traigo a las filas de creer que el gobierno que tenemos es el mejor gobierno del mundo. Eso es un acto de proselitismo. El acto de proselitismo se ve en la política, el acto de proselitismo se ve en la esfera de los pensamientos filosóficos, se ve en la esfera porque hay gente que es calvinista. De hecho dentro del cristianismo, en lo que es lo que son las diferentes vertientes del cristianismo, también se hace proselitismo. De repente un pentecostal quiere traerse a un bautista a ser pentecostal, o viceversa, el bautista quiere traerse al pentecostal a ser bautista, etcétera, etcétera. Ya entendemos lo que es un acto de proselitismo. O sea, a nosotros se nos acusa de ser proselitistas, porque todo el tiempo andamos saliendo a la calle a evangelizar, trayendo a la gente del mundo al cristianismo. Eso es proselitismo. La gente que no cree y traerla a creer, proselitismo religioso. Entonces se nos acusa de ser proselitistas, pero el pluralista también es proselitista y los ateos de hoy ya tienen hasta fundaciones. Fíjense la competencia. Miren, ellos discriminan y golpean de la manera más dura, cruda e irrespetuosa a la fe cristiana por lo que hace, pero ellos están haciendo exactamente lo mismo. Acusan a la fe cristiana por ser proselitista y por creerse superior. Ellos también son proselitistas y se creen superior. Acusan a la fe cristiana porque de repente tienen comedores donde le dan comida a la gente pobre, a la gente indigente. Ellos están también practicando eso. O sea, todo lo que nosotros hacemos es malo, sin embargo ellos lo están copiando. ¿Cómo es que es malo y ellos lo copian? ¿Está viendo la lógica de esto? ¿Cómo es que es malo todo lo que yo hago, todo lo que cierta religión hace, pero copian todo lo de esa religión? Menos mal que es mala. ¿Cómo será si fuera buena? ¿Cómo será si fuera buena?
Al igual que la fe, la duda tiene que aprenderse, es una destreza, pero lo curioso acerca del escepticismo es que sus seguidores, tanto los pasados como los actuales, han sido proselitistas con frecuencia. Un escéptico, este amigo mío que les dije con el que tuve el debate hace tiempo, ya he tenido 2 debates con él y en los 2 debates se ha tenido que quedar con la boca callada. Él ha intentado hacer proselitismo conmigo. Él me ha dicho: Edwin, tú no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, tú no sabes lo rico que es que uno se bebe una cerveza. Tú no sabes lo rico que es estar en una reunión de amigos y meterse de vez en cuando un periquito. Tú no sabes lo rico que es acostarse hoy con una, mañana con otra y pasar los 7 días de la semana acostándose cada día con una mujer distinta. No, te estáis perdiendo la vida, mijo. Te estáis perdiendo de lo sabroso del mundo. Así me decía de descarado. Está intentando hacer proselitismo y él es agnóstico. Aunque de agnóstico no tiene nada, porque el agnóstico es distinto al ateo en el sentido de que el agnóstico no sabe si existe o no existe Dios. Como él considera que no tiene las evidencias o las pruebas suficientes para saber si Dios existe, no puede afirmar que Dios existe, pero tampoco puede negar que Dios existe. Pero el ateo es el que niega ya directamente que Dios existe y que cree que tiene las pruebas suficientes y la argumentación suficiente para decir que Dios existe, que Dios no existe, perdón. Pero él dice ser agnóstico. Pero yo no entiendo su agnosticismo cuando intenta hacer proselitismo, cuando me dice que toda la religión es mala, cuando me dice que Dios no existe, pero que sí posiblemente, una vez me dijo, a lo mejor nosotros somos un experimento de unos extraterrestres que viven en una galaxia muy lejana y resulta que el día que nos morimos nos damos cuenta que nos meten en una nave espacial y ahí nos encierran en un cubículo. Ah, pero es que si tú me hablas de esa idea, le dije yo, pero esos extraterrestres pueden tener el nombre de Dios. Porque si tú me estás hablando de una raza superior que creó a esta raza inferior, este es el concepto de Dios. Fíjense cómo su argumento se volvió su contraargumento. Y entonces quedó paralizado. No supo qué decirme. Y está intentando hacer proselitismo. ¿O no está haciendo proselitismo? Cuando me pinta toda esta figura y todo este cuadro hermoso y bello y precioso de que ser un mundano es lo mejor que existe en la vida y ser un depravado sexual es lo mejor que existe en la vida. Hacer proselitismo. El conocimiento que Lila tiene de sí mismo revela sus dudas acerca de que el cristianismo es un credo alterno que debe desprenderse. Él cree que la dignidad individual como ser humano descansa en el escepticismo doctrinal, lo que obviamente es un artículo de fe. Es un artículo de fe. Tal como lo reconoce él, no puede dejar de creer que sería mejor que las personas adoptaran sus creencias sobre la realidad y la dignidad humana antes que las de Billy Graham. Estamos en lo mismo. No es más limitado afirmar que una religión es la verdadera que afirmar que una forma de pensar sobre todas las religiones, concretamente que todas son iguales, es la verdadera. Es exactamente lo mismo. Todos somos excluyentes en nuestras creencias sobre la religión, pero de forma diferente. Todos los grupos, de cualquiera sea el credo que exista en el mundo, es excluyente. No existe tal cosa como los grupos inclusivos, absolutamente. Porque si usted es pluralista y es de los que piensan que todo es bueno, resulta que un día, siendo pluralista, usted dice creer en Cristo, y creer en Cristo, y comienza a hablar de 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 Cristo, el pluralista va a llegar a un punto, siendo usted pluralista, que le va a decir, ya tú no puedes seguir formando parte de nuestro club, porque te estás desviando a una tendencia única, y tienes que ser pluralista. ¿Está siendo o no está siendo exclusivo? Está siendo exclusivo, y ellos nos acusan a nosotros de exclusividad. No, el cristiano es un credo exclusivo. Es exclusivo porque solamente puede ir la gente que se cree o que dice ser santa. Y por supuesto que somos exclusivos, y eso fue algo que tocamos en una de las clases, ¿se acuerdan? Que el cristianismo ciertamente es una confesión de fe exclusiva. ¿Por qué es exclusiva? Porque nosotros estamos llamados a predicarle al mundo, a salir, a evangelizar y a darle las buenas nuevas a todas las personas que están afuera y a abrirles las puertas de nuestra casa a todo el mundo. Pero una vez sucedió en una congregación que estuve hace un tiempo,
que había una muchacha que había ido con unas intenciones macabras a la congregación y se le estaba queriendo meter por los ojos al pastor, se le estaba queriendo meter por los ojos a otras personas dentro del ministerio, y con la supuesta teoría de que era cristiana, y entonces y la veías en el momento de adoración, ay, no, y hasta cantaba, porque hasta salmista era supuestamente, y cantaba, y en algunas ocasiones recuerdo, antes de que descubriéramos toda la trama que ella traía atrás, el pastor le dio incluso una vez, le prestó el púlpito para que ella cantara unas alabanzas y todo lo demás, y lo cantó chévere, todo perfecto. Pero resulta que luego descubrimos que la muchacha era parte de una de estas pandillas que le llaman no me acuerdo cómo que le dicen a este grupo de mujeres que se dedican a entrar a los almacenes a robar. Pirañas, exactamente. Era parte de uno de los grupos de pirañas. Claro, yo no sé si se robó cosas de la iglesia, yo no sé si llegó al punto de robarse cosas de la iglesia, pero lo que sí fue cierto es que se le estaba metiendo por los ojos a varios hombres. De hecho, yo fui uno de los que cayó en eso. Y a mí en ese momento recuerdo que mi testimonio se puso por el piso porque ella comenzó a decir, cuando había sido todo lo contrario, de que yo la estaba acosando sexualmente. Y me acusó y me puso en descrédito ante la congregación. Y yo quedé como un acosador sexual. Porque ella había dicho, y prefirieron creer el testimonio de ellos, algunos, no todos. Voy a decir que todos, pero algunos prefirieron creer el testimonio de ella que el mío, que tenía tantos años allí enseñando la palabra de Dios. Prefirieron creer el testimonio de un recién llegado por el hecho de que botó unas 4 o 5 lágrimas de cocodrilo y comenzó a decir una cuerda de mentiras. Prefirieron creer eso pero bueno, ¿qué les puedo decir? Y lo cierto es que la acosadora era ella, porque todos los días me escribía mensajes morbosos y cuestiones extrañas. Todo era para hacerme caer. Gracias al Eterno, el Señor me guardó de eso. Y esa muchacha, un tiempo después que, lo que les iba a decir, nos enteramos de todas estas irregularidades, se estaba chuleando a uno de los señores de la congregación, le estaba sacando todo el dinero se lo estaba sacando, y nosotros nos enteramos y nos comenzamos a dar cuenta de todas y cada una de las estratagemas que esta muchacha había traído para la congregación, las maquinaciones del diablo, hermano, las maquinaciones de Satanás. Y cuando nos dimos cuenta de eso, ¿qué hicimos? Lo que dice la palabra del Señor: siéntense a hablar con ella y encárenla. Nos sentamos a hablar con la persona y la encaramos. No, ¿qué tal? Que no sé qué, llorantina, que se negó a todo lo que habíamos dicho. Le dimos un tiempo, le dijimos: si sigues en lo que estás haciendo, no vas a poder seguir siendo parte de nuestro grupo. Lo siguió haciendo, lo llamamos una segunda vez. A la tercera tuvimos que botarla de la congregación, porque estaba haciendo de tropiezo para las personas de la congregación. Estaba haciendo de tropiezo. Ya había hecho caer a varias personas en la congregación en fornicación. Y no solamente eso, la muchacha también tenía una desviación sexual. Le gustaban a las muchachas, y también le gustaban las muchachas. Era bisexual. La muchacha era bisexual. Y no solamente hizo caer a hombres, sino que también hizo caer a mujeres dentro de la congregación. ¿Qué les puedo decir? ¿Usted cree que uno va a mantener a una persona de ese tipo cuando nos hemos dado cuenta y que tenemos los pelos del burro en la mano? No por simples comentarios de loritos, sino porque hemos podido ser testigos oculares de lo que hemos visto de esa persona. ¿Usted cree que nosotros vamos a poder mantener a una persona de ese tipo en la congregación? No, claro que tenemos que ser excluyentes. Porque si no soy excluyente y dejo que personas de ese tipo comiencen a llenar la congregación, ¿qué es lo que va a pasar? Hermano, acuérdense que es más fácil que sea alguien del mundo se arrastre a un cristiano a que un cristiano se arrastre a alguien del mundo. Eso es lamentable y da mucho dolor tener que decirlo, pero es la realidad. Da mucho dolor tener que decirlo, pero es la realidad. Amén. Vamos a dejar hasta aquí